Bien, listos. Se escucha un poco de ruido en el fondo, así que les pido el favor eh, de mantener silenciados sus micrófonos, pero cuando quieren aportar, hacer una pregunta, participar, con gusto pueden activar sus micrófonos nuevamente. Es que a veces se escucha algo de ruido en el fondo. Gracias por su comprensión. Hace que el ambiente de la clase bueno, podemos estar más enfocados en la palabra y menos distraídos. Muy buenas noches, señor Kevin de Puerto Rico. Buenas noches. ¿Qué, Buenas noches, papá. qué tal, hermano? Bien, Bendiciones. bien. Bendiciones. Qué bueno, qué gusto saludarle. Bien, estamos listos. Es lección 3, Rey Ezequías, segundo de Reyes 18, 19. Me encantan estos capítulos. Es algo fuerte, pero pues así es nuestro Dios. Empecemos con una oración. Oremos. Oh Señor, eh, Dios nuestro, eres un, un refugio, un castillo fuerte en tiempos de angustia para tu pueblo. Eso nos queda muy claro en esta lección. Y también lo mismo hemos visto en nuestras vidas. Mm, Todos pasamos momentos difíciles, todos somos tentados a sentir abandonados, a sentir solos, a sentir que ya no vas a cumplir, pero Señor, tus promesas nunca nos fallan. Dios, pues tu fidelidad es grande y tu poder más. En el nombre de Jesucristo te alabamos y pues te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe en esta lección. Amén. Bien. Amigos, no creo que hace falta repasar pues la única regla que es simplemente respetar, ¿verdad? Respetar la palabra de Dios, respetar a sus compañeros, respetar el tiempo de los demás, respetar a sus profesores, respetarnos en el uno al otro en el grupo de WhatsApp. Muy bien. Proyecto final. Les explico un poco. Para este curso es algo simple. Es en sí, el proyecto es preparar una enseñanza y compartirla. Esos son los dos pasos. Prepararla, compartirla. Preparar la enseñanza, eso se hace con el guión que les pasé. Se lo pasé en dos formatos, en Word, .doc o en PDF. En PDF tal vez es para imprimir y ya lo pueden llenar a mano si uno prefiere. Alguno prefiere en Word también lo pueden ir editando ahí mismo en su equipo, su cel o en una computadora y me lo pueden enviar por mail o por WhatsApp, cualquier de los dos. Si lo van a llenar a mano, simplemente pues ahí ponen sus respuestas por escrito y la forma de entregármelo es igual, por WhatsApp o por mail, le toman la foto. Le toman la foto y hagan lo posible para que sea legible, o sea, para que yo lo pueda leer, porque a veces me envían fotos todas borrosas y a lo mejor está bien el proyecto, pero no lo puedo entender si la foto está muy borrosa. ¿Ok? O sea, me envían la primera parte, lo reviso, se lo devuelvo y ya después juntan un grupito, pueden ser 3, 4 personas o pueden ser 300 personas. Da igual el número, da igual el dónde. Pueden juntarse bajo un árbol, pueden juntarse en una iglesia,
pueden juntarse en casa, en un cafecito, pero el punto es preparar la enseñanza, entregármela y después se juntan y usted los guía en un breve estudio y todos van a basar su proyecto en Daniel capítulo 3. Cuando compartan la enseñanza, les pido que hagan una grabación de ello y si fuera posible, sería genial tener la grabación completa. Si no se puede, en muchos casos no se puede porque el equipo no, bueno, a veces mi celular no quiere videos largos o cualquier cosa, está bien. Por lo menos pásame un pedacito, unos minutos o fotos mínimo, algo que me dejen claro que sí lo hicieron. Muy bien, veo dos manos, perdón, y la fecha límite, la idea es el 2 de diciembre, el 2 de diciembre, así que para eso ya podrían ir empezando más o menos con el guión que les pasé. Solamente a mí me corresponde pasarles como un video instruccional para lo de las 4C. ¿Ok? Enseguida les explico en breve las 4C, pero primero vamos a atender las manos. Veo dos, Natalia y después Sofía. Primero Natalia, adelante Natalia. Profesor, disculpe, ese... Ay, perdón, Natalia, ¿puede activar nuevamente su micrófono? Creo que por accidente. Ya, Sí, ahora perdón. sí. No, fue mi error, creo. Adelante. Ese guión y eso que hay que llenar, perdone, pero yo he estado atenta a todo lo que usted ha enviado. Eso no lo he visto en el chat. ¿Usted lo envió? A ver, voy a ver. Creía haberlo. A ver si. No, no se envió bien. A No, veces. señor, Ok, perdón. Ahora porque mismo. yo estaba atenta a todo lo que usted ha pedido, o sea, manda y no. Sí, no se preocupe. Permítanme un segundo. Ok, ya. Ya está. Ciudad. Ok, ahora mismo, antes de que se me olvide, lo voy a poner en dos formatos. Y en Word y en PDF. Permítame un segundo. Ok, excelente. Gracias, Natalia. Sofía, ¿quiere? Perdón, solo para precisar, podemos hacerlo en un solo audio para que no sea muy pesado y cargar eso de las 4Cs. La tarea va a ser del Segunda Reyes, creo que, no, ¿cómo es? Espérenme un ratito, me he perdido en mi celular. Daniel, Mm, capítulo 3. De sí, Daniel, ¿no ves? De Daniel vamos a hacer, ¿no es cierto? Sí, Las 4Cs y lo podríamos hacer en audio y con una sola persona, con la breve explicación o con la explicación como usted nos está capacitando. Esto es la tarea en resumen, perdón, si le he entendido bien, para precisar, por favor. Sí, gracias, Sofía, por su pregunta. Sí, mire, la primera parte, de preferencia me gustaría tener su plan para la enseñanza por escrito, pero por audio está totalmente aceptable, ¿ok? Pero si lo van a hacer por audio, el plan de la enseñanza, pues sí, quiero que sigan el guión así tal cual. O sea, sí, no brinquen pasos, todo completo, lo quiero. Pues puede venir en varios audios o algo. Eso sí, eso sería la primera parte que me lo envíen a mí, ¿verdad? Y después yo lo voy a revisar o escuchar si es un audio y les voy a pasar mis comentarios. Y después, Sofía, si entendí bien, su segunda pregunta es si se puede hacer con una sola persona. Sí, está bien, está bien. Como les dije, la cantidad mínima de personas es uno. Bueno, uno más usted, o sea, dos personas en total. Dos personas. Sí. Y profesor,
¿Es las 12 preguntas o solo las 7 preguntas? Eso- Sí, sí, en el guión, perdón, en el guión ahí van a ver todo completo. Pero sí, es todo completo. Yo creo que conviene en este momento que tomemos unos minutos para hablar de las 4C. En otros cursos se enseña mejor lo de las 4C. Lo que pasa es que nuestro currículo está configurado así de que uno puede tomar los cursos en cualquier orden, ¿verdad? Entonces a lo mejor hay personas nuevas que tal vez no han tocado ese tema mucho y ese es entendible. Así que Profesor, disculpe. Que le interrumpa. Es que esto, hay tecnología que, o sea, el CPF o el Word, entonces me imagino usted enviará su correo para hacer, digamos, si es en Word, hay que hacerlo en la compu. Entonces, para enviarlo a usted envía su correo. sí, de cualquier manera, Natalia, lo que dice usted, Natalie, perdón, Natalie, gracias por corregirme. Ay, amigo, eso es para todos. Si estoy pronunciando mal sus nombres, a favor de corregirme. Bien, Natalie, mire, si usted quiere, sí, puede agarrar el archivo que les envié hace 2 minutos en el WhatsApp. Y en una computadora o algo, sí, pueden ir escribiendo sus respuestas y luego sí, me lo pueden enviar de la manera que les conviene, por email, por WhatsApp, por como sea, como más les convenga. Muchas Igual, gracias. si alguien prefiere, pueden imprimirlo y pueden llenarlo a mano. Y solamente en ese caso, les toman la foto a las hojas y me las envían, pero que estén claras las imágenes bueno, para que yo las pueda leer, ¿ok? Entonces, sí, hay varias formas de entregarme el proyecto y realmente lo que Sofía pregunta también se vale. Si prefieren, pueden hacerlo con audios. No hay problema, ¿no? O sea, somos muy flexibles. Muy bien, veo la mano de Richard. Adelante, señor Richard. Amén, profesor. Quería consultarle algo. Sí, díganos. Todo el proyecto final va a ser solo el libro de Daniel, solo ese capítulo. Daniel capítulo 3. En este caso, sí, yo sí elegí el texto. En otros cursos les damos el poder de la decisión, ¿verdad? En este curso no, em, quiero que todos hagan el mismo texto. Esto también me ayuda a ubicarlos a ustedes, compararlos, cómo van y utilizando el mismo texto. Entonces, sí, por favor, Daniel capítulo 3. Ok, gracias, profe, ya la entendí. Sí, sí, y no, son muy buenas sus preguntas, amigos. Creo que después de la clase, si tienen un par de minutos, pueden revisar el guión que está en el chat de WhatsApp y ahí yo creo que se va a quedar un poco, bueno, van a tener un poco más de información. Y luego sí, en el grupo o por interno o el próximo lunes también eh, pueden hacer sus preguntas acerca del proyecto. Ok. Muy bien, por el momento hagamos hagamos un repaso breve. Como dice Bernie en el chat, muchos de ustedes pues ya lo vieron y hasta algunos ya se cansaron de, no, que esto de las 4C otra vez. Sí, pero para los nuevos yo creo que sí les va a ayudar mucho simplemente tener una introducción, ¿verdad? Ok, 4 palabras. Empiezan con la letra C. Tenemos captar, contar, considerar, consolidar. Alguien que ya ha estudiado las 4C, ¿de qué trata el primer paso de captar? ¿Alguien nos podría explicar en breve? Veo la mano de Katia.
Katia, adelante. El primer paso, captar. En pocas palabras, ¿de qué trata? Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Dios Buenas. les bendiga. Captar es una introducción, la cual usamos como unos 5 minutos para captar la atención de nuestros oyentes. Pueden ser preguntas, anécdotas, puede ser una historia o puede ser el contexto que queremos ubicar a las personas del texto. En realidad es una manera de captar la atención, es un gancho, sí. Ok, muy bien, captar la atención. Por eso se usa la palabra captar, porque estamos captando la atención. Jesucristo, nuestro Señor, cuando enseñaba la palabra, el mejor maestro, ¿verdad? No solamente que sus mensajes eran con autoridad, que obviamente sus palabras tenían poder como ningún otro, ni antes ni después, pero también su estilo de enseñar. Buenísimo, ¿verdad? Con historias, con dichos, o sea, con noticias del día. Parábolas. Parábolas, exactamente. También, o sea, piensen así, amigos. Si piensen primero en el tema del día, esta es una historia acerca de si van a contar la historia de Noé y el arca, tal vez tal vez pueden contar la historia de un diluvio, ¿verdad? O de una vez que llovió muy fuerte en tu pueblo y luego utilicen eso como gancho y luego dicen, bueno, hoy en la palabra de Dios y luego siguen con el texto, ¿verdad? Porque paso 2 de contar es el texto bíblico. O sea, tal cual, se lee, se habla, se cuenta. Si es con niños, a veces contamos la historia en palabras sencillas, ¿verdad? El texto bíblico es contar la historia. ¿Ok? Considerar, amigos, eso es lo que hacemos en la clase. Las 7 preguntas de repaso. ¿Quiénes? ¿Qué objetos? ¿Cuándo, dónde, qué problemas? Todo eso. 7 preguntas, ¿ok? De repaso es lo que es, ¿verdad? Y luego consolidar, amigos, eso es simplemente 5 preguntas, 5 preguntas de aplicación, ¿verdad? Por ejemplo, ¿de qué trata? ¿Qué pecado vemos en la historia y en nuestros corazones? ¿Dónde vemos el amor de Dios en la historia y en nuestros corazones? Muchas veces, amigos, les voy a decir de antemano, uno de los problemas que veo en sus proyectos a veces son de que bien identifican un pecado en la historia, bien identifican el amor de Dios en la historia, pero no tomen el paso siguiente de aplicarlo a nuestras vidas. ¿Me explico? O sea, dicen, Dios responde la oración de Elías. Punto. Pues qué bueno, eso es bueno, es verdad y es buena noticia, pero ¿a mí qué? Hay que tomar ese siguiente paso, de próximo paso también de aplicar la palabra a nosotros, ¿ok? Que, es para mí, es para ti, ¿ok? Cuando ustedes enseñan la palabra de Dios, el punto no solamente es darles información, el punto también realmente cuando enseñan la palabra, pueden predicarles el evangelio para decirles, Dios también te escucha, Dios también te respalda, te apoya, o sea, ¿ok? Es a ti, ese es el momento ya de decirles, a ti también.
Dios te ama, te apoya, te escucha, bueno, lo que sea el tema del texto, pero bien, y luego, qué fruto, qué buena obra deseamos que Dios obre en nosotros, basándonos en el texto. Si es un texto de obediencia, tal vez eso se menciona. Si es un texto que habla mucho de la humildad, pues entonces pedimos ese fruto, que Dios obre ese fruto en nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, este tipo de cosas. ¿Ok? Las 4C, amigos. No se preocupen. Creo que también tengo un video instruccional, como un tutorial que les puede ayudar un poco sí, con lo de las 4C. Bien, hablando del paso de considerar, vamos a nuestro texto para hoy. Y lo más importante, permítame, aquí está. Estaba escondida mi Biblia aquí atrás. Segundo de Reyes, capítulos 18, 19. Puede que haya habido, bueno, puede que haya un poco de confusión porque brincamos de Primero de Reyes 18 y ahora hoy estamos en Segundo de Reyes 18, 19. Bueno, si eso le pasó a usted, no se preocupe. Aún así va a sacar mucho provecho espiritual de la historia. Y después de la clase puede ponerse al día, puede leer la historia, puede ver el video. Bueno, pero con el video sí hubieran leído la historia un poco o escuchado por lo menos. Ok, bien, para algunas de estas preguntas las respuestas serían muy largas. Por ejemplo, si les digo, ¿quién es? Pues toda una lista de 20, 30 nombres. Pues nos basta con los principales, ¿verdad? Con los más importantes, ¿ok? Pero bueno, Profesor, perdone, yo para esta tarea lo que hice fue, lo hice el capítulo 18 y capítulo 19, para que no hubiera tanta confusión como dice usted, con tanto nombre. Dele, está bien, está bien. Muy bien, escuchemos sus aportes. Ok. ¿Quiénes, amigos, son los personajes de esta historia? Ok. Vamos a escuchar del señor Félix. Adelante. En Segunda de Reyes 18 tenemos a Oseas, hijo de La, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, Ahí, Abí, hija de Zacarías, el rey David, Jehová, Dios de Israel, los filisteos, Salmanasar, rey de los asirios, Moisés, Tartán, Rapsaris y Rapsacés, con un gran ejército, Eliaquín, hijo de Hilcia, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller. Hablaron también del faraón del rey de Egipto. En 2 de Reyes 19 tenemos al rey Ezequías, Jehová, Eliaquín, mayordomo, Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes. Al profeta Elías, hijo de Amós, Rapsacés, el rey de los asirios, un espíritu sobre el rey asirio, Tirhaca, rey de Etiopía, embajadores que le enviaron a Ezequías, los hijos de Edén, el rey de Hamat, el rey de Arfat y el rey de la ciudad de Sefarbaín, de Gená y de Ibá. Los querubines, la virgen hija de Sión, David, el ángel de Jehová, que este ángel de Jehová mató en el campamento asirio a 185,000 soldados asirios. Los hijos de Salmanasar, que lo hirieron a espada y después huyeron. Y el hijo Esarhadón, que reinó después de
Salmanasar. Wow, Eso es lo- impresionante, señor. Wow. Alguien, ya está el reto. ¿Alguien, alguien puede identificar a un personaje faltante? Yo no. Yo creo que Sí, sí. profe, sí, Adelante, adelante, Natalie. en el, bueno, como le dije, en el 18 está también los filisteos, Los filisteos, ok. está los medos, Los en medos. cuanto a, ajá, en cuanto al capítulo 19, tenemos también los jinetes, ¿cómo se llama? Usted dijo que en eso de los personajes podían ser también animales, ¿verdad? Están también. Bueno, yo Pues, en lo personal, yo normalmente los dejo para la pregunta 2. Pero es ok. mi Mm, práctica, pero no hay reglas Bueno, así muy, muy firmes para. bueno, ahí, bueno, sería en el del 19, los jinetes, y aparte del faraón, se nombra la gente de faraón. Ok, Y después el bueno, hermano Raxaris y Raxaces, que está al puro principio del capítulo 19. sí, bueno, creo que sí, el último sí se mencionó el Rabsaces, no sé, ni sé cómo se dice, pero sí. Bueno, buenísimo trabajo, ustedes dos, excelente, excelente. Am, ¿Alguien más que nos falta? Pero Profesor, creo que podría ser Ezequías. creo que mencionamos Ezequías, ¿ya? Ah, Creo. perdón. ¿Quién era Ezequías? Aprovechando. ¿Quién era, Sofía? ¿Quién era Ezequías? ¿O alguien más? ¿Quién era Ezequías? Era el rey Ezequías. Ok, el rey Uno, Ezequiel. Bueno, uno háblenme de, de él. uno ¿Qué de los tipo reyes. qué clase de rey es? ¿Qué es lo que se sabe de él? De su Se vida. sabe que él, Perdón. Sí, Perdón. Es que había estado hablando sin adelante. micrófono. Siga nomás, perdón. Ok, perdón. Katia, creo que Katia está hablando. sí, se sabe que el rey Ezequías derribó los lugares altos y Ujú. era de acuerdo al corazón de Jehová. Y Ezequías se guiaba mucho por la palabra de Dios. Mm, exactamente. Profesor, ¿puedo también complementar? Porque he visto yo hablando sin micrófono, o con micrófono apagado. Sí, También adelante. podemos decir que fue el 13º rey del reino de Judá y que era hijo del rey Ahaz Ujú. y que Ezequías reinó estuvo como rey 29 años y él también es mencionado en la genealogía de Jesús, ¿puede ser? Ujú. Sí, claro que sí, es descendiente del rey David y pues sí, su descendiente sí sería nuestro Señor Jesucristo. Excelente. Gracias, Sofía. Solamente iba a mencionar bueno, parece que en algunos momentos sí bueno, por miedo, diríamos, sí pagó el tributo, le pagó el tributo al rey de Asiria, ¿verdad? En el capítulo 18, 14, 15, 16, que habla de que pues sacó toda la plata y todo el oro del templo y se lo dio al rey de Asiria. En un sentido era como un soborno, ¿verdad? De que, pues déjenos en paz y te damos todo este dinero. Pero eso nunca funciona, ¿verdad? Si le dan
dinero, eso pasa en algunos países, ¿verdad? Que vienen las pandillas, vienen los aquellos, los malos y llegan a tu negocio y te piden dinero y si se lo das, pues a lo poco tiempo, pues regresan, ¿verdad? No, y si no se lo das, pues tampoco, bueno, está feo eso, pero en esa situación estaba Judá, ¿verdad? Ok, bien, no sé si alguien más quería aportar. Bernie, ¿desea aportar? ¿O quedó? ¿Se me escucha? Sí, adelante, señor Bernie. Gracias. Buenas. Solo quería decir que Ezequías, buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros, que Ezequías reinó del 716 antes de Cristo al 687 antes de Cristo, y su nombre significa mi fuerza es Yahvé o Yahvé mi fortaleza. Muy bien, muy bien. Esa información de la fecha también nos va a ayudar con la pregunta de cuándo, ¿verdad? Ok. Muy bien, señor. Gracias. Gracias, Bernie. Seguimos con la pregunta 2, que es ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué objetos identifican? Veo la mano de Lady. Adelante. Bueno, yo encontré imágenes, símbolos de acera, serpiente de bronce, incienso, 300 talentos de plata, 30 talentos de oro, casa real, las puertas del templo de Jehová, báculo de caña, 7,000 caballos, estiércol y orina, vid e higuera, tierra, grano y vino, tierra, pan de viñas, tierra de los olivos, aceite, miel, mano, vestiduras rasgadas, tierra, espada, dioses, fuego, carros, higuera del campo, plantas de los pies, hortalizas, frutos, campamento y cuerpos muertos. Muy bien, muy bien. Una muy buena lista de objetos, Lady. Y amigos, estos detalles le dan color, le dan sabor a la historia, ¿verdad? Si ustedes cuentan la historia a alguien, ayuda a tener estos detalles, esta información, ¿ok? Bien, también se podría menciono tal vez hemos mencionado las cartas, ¿verdad? Las cartas eran muy importantes. Las cartas de los asirios, ¿verdad? Bien, ¿algo más? Veo la mano de Natalie. Profesor, perdón, una consulta. Que la serpiente de bronce que Ezequías mandó a derribar, podríamos contarla puesto que se nombra o no. Claro que sí, me parece bien, me parece bien. Sí, Okay, muchas gracias, profesor. Sí, y les digo que acuérdense que el punto aquí es ayudarnos en fijar en los detalles, ¿verdad? ¿Okay? Porque fácilmente leemos y se nos olvida todo. Estas preguntas nos ayudan a repasar la historia, ¿ok? Excelente. Muy bien. O sea, no es de que, hemos cometido un pecado si eran 20 objetos y solo mencionamos 15 o 18. Pues obviamente queremos hacerlo completo, pero el punto es de, esto nos ayudó en repasar la historia. Bien, ¿dónde ocurre la historia? Se podrían mencionar, creo, unos 3 lugares principales, unas 3 ciudades. Ok. Primero tenemos la parte que viene en Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 9. Hay otros lugares que se mencionan, pero los principales son 3. Veo la mano de Zulay. Adelante, Zulay. Doctora Zulay, puede activar su micrófono. Buenas noches. Buenas noches, noches. profesor. Buenas noches a todos los compañeros. Bueno, yo saqué aquí de lo que leí, lo coloqué así. Al sur de Judea se da la segunda parte de la historia. En el acueducto del estanque superior, camino a Jerusalén, donde acamparon los soldados del rey de Siria. En un lugar llamado Laquis,
que era donde estaba el rey peleando de Asiria con otro rey que no recuerdo el nombre. Samaria, que fue donde comenzó la historia al norte de Israel, y en Nínive, que fue donde terminó la historia con la muerte del rey de Asiria. No sé si hay otra cosa allí, o No, cómo bien, lo colocaron los demás compañeros. bien, esos son los lugares principales, sí. Obviamente, pues sí, Ezequías va también al templo para orar, ¿verdad? Entonces, sí, bien, les muestro, ay, perdón, el mapa. A ver, ¿cómo le hago para, ay, perdón. ¿Cómo le hago para dibujar en el mapa? Sí hay forma, pero ahí está. Lo quiero ampliar un poco para mostrarle los 3 lugares principales. Primeramente, en el norte tenemos Samaria. Ahí dice Samaria, eso se refiere a la región, pero esta área es la ciudad de Samaria, la capital, ¿ok? Lo que pasa es que los asirios vienen del norte, llegan a Samaria primero, la sitian, la conquistan y de ahí ellos, digamos que deportan a los israelitas del norte, a las 10 tribus que pertenecían al reino del norte. ¿Ok? Aquellas 10 tribus de ahí en adelante ya son dispersas. Dejan de existir como un reino organizado. Dejan de existir como tribus ya juntas, organizadas. No es de que mataron a todos, no, pero las trasplantaron y las pusieron a muchos en el este, en el oriente, y los mezclaron con otras tribus. Y lo que pasa es que también los asirios plantaron a otras tribus ahí en la región de Samaria. Y llegó a ser toda una mezcla de personas viviendo ahí, toda una mezcla de religiones. Y por eso, aunque todavía estaban algunos israelitas en la región, ya estaban muy mezclados, digamos, espiritualmente y también en su sangre, digamos. Por eso, en los tiempos de Jesús, hay conflicto entre los samaritanos y los judíos. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vienen aquí bajando a Laquis, ahí es donde se queda el rey Sennacherib. ¿Okay? Primero fue el rey Salmanasar, el rey de Asiria. Y luego, unos 7 años después, es otro rey, se llama Sennacherib. ¿Okay? Y él está en Laquis y envía sus mensajeros aquí a Jerusalén. Este es Jerusalén. ¿Okay? Esos son los 3 lugares principales y como nos mencionó Zulay, el ejército sí estaba acampado junto al acueducto, y el diálogo entre los líderes asirios y los líderes judíos toma lugar justo fuera de la muralla de la ciudad. ¿Okay? Y pues obviamente se menciona el templo también. Bien, hasta ahí. Seguimos. ¿Cuándo ocurre la historia? Alguien nos dio fechas para fue Bernie, ¿verdad? Nos dio fechas para el reinado de Ezequías. ¿Cuáles eran, señor? Si nos puede repetir cuáles eran las fechas para el reinado de Ezequías. Se establece que Sennacherib reinó del 705 antes de Cristo al 681 y el rey Ezequías reinó del 716 antes de Cristo al 687 antes de Cristo. Fue más o menos en esa época que se establece esta historia.
Sí, muchas gracias. Y también me gusta la frase más o menos, porque sí, a veces, según distintas fuentes, algunos que estudiaron bueno, la mayoría, Profesor, sí, disculpe, porque otras fuentes, eso le iba a decir. En unos está 715 a 686 antes de Cristo. sí, muchas gracias. Amigos, de hecho, otros fuentes ponen las fechas de Ezequías tantito antes, porque se puede calcular con algo de precisión. De hecho, la caída de Samaria, la caída del Reino del Norte, la mayoría de los expertos están de acuerdo que fue en el año 722 antes de Cristo. Es lo que calculan la mayoría de los, bueno, de los eruditos en todo ese asunto de calcular fechas, que no es lo mío, pero simplemente les digo lo que vienen fuentes muy confiables. 722 cae Samaria, perdón, lo voy a poner aquí a ver si esto ayuda. Ok. 722, estamos antes de Cristo, cae Samaria, o sea, cae Israel, por decir. Ok. Unos 7 años después es cuando los asirios sitian Jerusalén. Ok. O sea, las fechas que ustedes dieron están, bueno, no estamos muy lejos, así que el punto de todo esto, amigos, es tener una idea de que, tener como más o menos un mapa mental, una cronología mental de que, más o menos estamos unos 700 años antes de Cristo. Ese es el punto, ¿ok? No creo que vale la pena entrar mucho en eran 715 o 700 bueno, pero estas son las fechas que nosotros les vamos a sugerir. Ok, 715 es cuando Asiria ataca Jerusalén. Okay. Unos 7 años antes es cuando cae Samaria y cae el Reino del Norte. Okay. Bien. ¿Cuál es el problema en esta historia? ¿Cuál es el problema? Okay. Veo la mano de Natalie, la mano de Katia, la mano de Félix. Adelante, Natalie. Bueno, pastor, veo, bueno, hay varios problemas, pero sobre todo es, bueno, como yo lo hice, como le digo, por separado, en el capítulo 18, lo que usted habló de que por temor, Ezequías cometió el error de acceder a ese tributo que hasta los oficiales del templo tomó para poder pagar lo que estaban demandando de su tributo. O sea, entonces, en eso sí falló. Y el problema también que veo de los malvados, o sea, de los asirios, sobre todo de Sennacherib, la prepotencia, cómo quiso con mentiras intimidar, utilizando inclusive el nombre de Jehová, como que Jehová le había dado permiso, lo mandó a destruir la ciudad. Entonces, muchas veces aplicado a la actualidad, como lo vemos inclusive en esta situación de pandemia, como a veces se intimida más sectores de la población, de comercio, y intimidan a que no se ponga la mirada en el Señor. Porque, y el otro problema
que veo es en la situación de cuando, bueno, Ezequías buscó la dirección del consejo de Isaías. En la segunda oportunidad mandó mensajeros a Isaías, pero él ahí sí buscó directamente al Señor y fue al trono y desplegó las misivas, las cartas, y oró él directamente. En la primera oportunidad, aunque era el profeta del Señor Isaías, pero él mandó a consultar, y muchas veces eso en la actualidad o en contextos actuales, que muchas veces las personas no quieren pagar el precio de lo que es el discipulado, el que morir más a nosotros mismos para que sea más la imagen de Cristo la que viva en nosotros. Entonces piden intercesión de otras personas, o que les den palabra, o tomar el parecer para la toma de decisiones, pero no el consejo, sino que ese consejo lo toman como la directriz. O sea, no, como le digo, no quieren pagar el precio. Yo creo que ese es un problema que hasta nuestros días se da. Y lo otro, pues lo que ya hemos tomado lo tratamos en el tema de la clase pasada, que es lo de la idolatría, la veneración de imágenes, porque ese problema o sea, siguió siendo presente tanto en la nación de Israel como en la nación de Judá, más en la nación de Israel, pero ese problema de lo de la idolatría, porque no era tanto, inclusive que quisieron mezclar la adoración a Dios con la de esos ídolos, porque ocupaban los mismos lugares, los mismos altares donde adoraban a Dios, veneraban a esos ídolos falsos, paganos, que, como dice ahí la palabra, que son de piedra, de madera, hechos por las manos del hombre. Sí, muchas gracias, Natalie. Toda una lista de problemas, ¿verdad? Tanto en lo espiritual que en, sí, problemas bueno, la amenaza de los asirios. Muchas gracias, Natalie. Katia y después Félix. Adelante, Katia. Sí, yo tengo 3 problemas así bien puntuales. Primero, la toma de Samaria, o sea, por los reyes, por el rey de Asiria, por quebrantar el pacto que tenían con Dios. Y ahí tiene que ver también la idolatría. Después, Ezequías paga el soborno. El problema aquí son las consecuencias de eso. Luego, el pueblo, por mandato del rey de Asiria, no responde a Ezequías, a pesar de que Ezequías está queriendo razonar con ellos y acude a Dios, pero ellos no responden por mandato del rey de Asiria. O sea, hay una lucha espiritual también y física se nota, y se rasgan los vestidos. Y todo lo que pasa después, gracias a Dios, tiene solución, pero la idolatría es tremenda, a pesar de que Ezequías volcó los ídolos, quemó las estatuas, ya hasta la serpiente de bronce. Ellos seguían detrás de los otros dioses y también querían estar con Dios, o sea, estaban como se dice, en la idolatría es como pecado no solo de adivinación, sino también de fornicación. Muchas gracias, Katia. Félix, adelante. El problema de 2 naciones que eran una sola,
que se dividieron y que se manifiesta el enojo y la ira de Dios y su forma de castigar. Utiliza a otros reinos como instrumento para castigar a los israelitas del norte que continuaron siendo idólatras y siendo pecando contra Dios. En cambio, el reino del sur, Judá, volvió los ojos hacia Dios. El rey el rey de Judá volvió los ojos hacia Dios y entonces él pidió el auxilio y el amparo de Dios. Él había estado rompiendo los altares en los lugares altos y destruyendo las figuras de Aserá, la diosa de los cananeos. Y Dios se manifiesta llevando a la diáspora al pueblo del reino del norte y los hizo mezclar y hizo perder su identidad. Y a los que se quedaron en el reino del norte, los pocos que quedaron los mezclaron también con otra gente que llevaron de otros lugares y también hicieron que pierdan su identidad. En cambio, en el reino de Judá, Dios manifiesta su misericordia y su complacencia por cumplir las leyes del rey de Judá y protege. Y el ángel del Señor desciende sobre el campamento asirio y destruye a 185.500 soldados asirios. Wow. Okay. Bueno, y eso ya hemos pasado a la solución, ¿verdad? Se soluciona. Al amor de Dios, ese ángel, el amor de Dios. Sí. La fidelidad de Dios. Ahí tenemos la solución en los últimos versículos que Dios se encarga de todo. Ahí empieza la solución ya desde que vemos la reacción de Ezequías. Dios bendice a su pueblo con un buen líder, ¿verdad? No era perfecto, vemos sus puntos débiles, ¿verdad? Sus defectos así, espirituales, así como los tenemos todos, pero Dios envió al reino en su gracia. Es pura gracia que Dios envió a un buen rey, y no solamente a un buen rey, un profeta fiel, el profeta Isaías, y que pues sí, por supuesto, ya lo de del ángel, ¿ok? Muy bien, hablaremos un poco más de Isaías ahorita. ¿De qué trata la historia, amigos, en pocas palabras? Profesor, disculpe la interrupción, es que yo sí tengo una duda. Sí, díganos. En la parte de cuando llegan y los emisarios de Sennacherib y hablan con los de el mayordomo y el de palacio, y cuando le dicen que hablen en arameo, que ellos entienden el arameo, el idioma, y que esos emisarios se alteran y dicen que no solo para ellos que vienen a hablar o para su señor, o sea, Ezequías, sino que para el pueblo. Entonces, eso, o sea, el pueblo se entiende que hablaba el hebreo o el arameo. Es que ahí sí tengo una confusión. Sí. No, sí, excelente pregunta, Natalie. Primeramente, vemos que los líderes judíos tenían algo de miedo, ¿verdad? No queremos que el pueblo escuche, o sea, hay miedo ahí, y la palabra intimidar, alguien la utilizó antes en la clase, es eso. Los asirios querían intimidar a los judíos para infundirles miedo, ¿verdad? Pero sí, a su pregunta, lo que es que todavía en esta etapa, los judíos hablaban, digamos, más el hebreo puro, todavía hablaban el hebreo puro, pero los pueblos a su alrededor hablaban un
un idioma parecido, que es un idioma casi como primo, que se llama el arameo. El arameo, tras el tiempo, el hebreo y el arameo, de hecho, ya para los tiempos de Jesús, se hablaba, hasta los judíos hablaban también el arameo, casi más que el hebreo, en tiempos de Jesús, ¿ok? O sea, entendían el hebreo porque pues lo leían, bueno, lo escuchaban en la sinagoga, conocían la palabra de Dios en el hebreo más puro, pero bueno, ya saben, tras los años y los siglos, los idiomas se van mezclando y no creo en la evolución, hablando de la evolución del mundo, pero las lenguas sí se van evolucionando un poco tras los siglos, ¿verdad? Por eso la dificultad que tenemos a veces. Si uno lee la Reina Valera original del siglo XVI, sí se entiende, pero es un poco más difícil. Bueno, sobre todo Complicadita. para mí más. Para mí más. Sí, señor. Muy bien. Eso, una cosa que también vi en eso, perdone el atraso, rapidito, que en varias versiones dice el campo de los lavanderos y en otras el acueducto del estanque de la heredad del lavandero. O sea, no en no en varias versiones está campo de lavandero, sino acueducto del estanque de la heredad del lavandero. Ok, gracias, Natalie. Ok, bien. ¿Cuál es el tema de esta historia? En pocas palabras, un título, una frase. Ok, y les pido el favor si quieren, levanten la mano, si quieren aportar, o pueden ponerlo en el chat, por favor. Lady, primero. Yo le puse, Dios contesta la oración de Ezequías. Bien, Dios contesta la oración de Ezequías. ¿Alguien más? Ok, en el chat también pueden aportar. Ok, a mí me gusta uno que vi de hecho, esta misma historia viene en segundo de Crónicas, no sé, sabían, bueno, pedacitos de esta historia vienen en segundo de Crónicas, capítulos 31, 32, todo eso, y me gusta porque Ezequías dice, ánimo, esfuércense y no tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que viene con él. Con nosotros está alguien más poderoso. Él cuenta con el apoyo humano, nosotros contamos con el Señor, nuestro Dios, para ayudarnos y dar la pelea por nosotros. A mí me encanta esa frase de, con nosotros está alguien más poderoso. O de nosotros contamos con el Señor. Me encantan esas frases. También, amigos, ¿no? Acuérdense de que muchas veces cuando las traducciones dicen Dios Todopoderoso o el Señor Todopoderoso, Jehová Todopoderoso, en muchas ocasiones el hebreo original dice Jehová de los ejércitos o el Señor de los ejércitos. O sea, nos recuerda que nuestro Dios también tiene sus ejércitos. Y usa hasta singular, que ni todo el ejército tuvo que enviar uno solo, ¿verdad? Pudo matar, ejecutar 185,000. ¿Ok? Muy bien, bueno, Dios con nosotros. ¿Qué pecado identificamos en esta historia y en nuestros corazones? Katia. Sí, creo que miramos mucho las circunstancias y no miramos más allá de lo que Dios nos está mostrando. Creo que debemos pedir mucho a Dios su guía
y para que Él nos muestre siempre lo que Él está haciendo y unirnos a su obra, porque si vemos las circunstancias nos podemos hundir. Ujú, sí, como Pedro, como es que a veces caminamos por vista y no por fe, ¿verdad? Y tenemos todo, todo volteado. Lady, después Félix. Gracias, Katia. Lady. Sí, pastor. A ver, yo vi la falta de confianza en Dios. Obviamente sigue la falta de fe, la Ujú. falta de orar en momentos de adversidad. Mm, Puede ser que nos pase a todos en estos momentos. ujú. Y pues pedirle a Dios que en todo momento se haga la voluntad de Él. Eso fue lo que le faltó al rey Ezequiel. Y nos pasa, nos sigue pasando todavía a nosotros. Sí, excelente. Muy bien, Lady. Félix, después Zulay, después Desi. Félix. Nosotros creamos situaciones en que apartamos a Dios de nuestras vidas y nos sentimos confortables y a gusto con nuestros pecados Mm, y no sentimos remordimiento, ni culpa, ni dolor. Dios nos perdona siempre, pero el pecado deja consecuencias en nosotros. mm. Siempre hay consecuencias que debemos pagar, como le sucedieron a los israelitas del norte. Sí, señor. Sí, esa es una buena lección. El perdonar es una cosa, el permitir que exista, que haya consecuencias es también puede ser igual de amoroso, pero es doloroso. Zulay, después de adelante. Bueno, yo coloqué aquí la falta de humildad que tenemos cuando enseñamos, por ejemplo, la palabra a nuestros semejantes. A veces lo hacemos de forma arrogante, orgullosa, y creemos que sabemos más que a los que estamos enseñando, o corregimos de una forma inapropiada, como reprendiendo a nuestros hermanos. O sea, la forma de hacer las cosas, debemos ser humildes para poder tener esa bendición y poder nosotros dar nuestro ejemplo a los que nosotros les podamos predicar la palabra. Ahí en la historia faltaba humildad, sobre todo en los capitanes de los ejércitos. Faltaba mucha humildad porque eran muy prepotentes. Yo pienso que una de las cosas que debemos los cristianos tener siempre presente es que debemos ser humildes primero y después viene todo lo demás. Sí, muchas gracias. Por un lado vemos la arrogancia, por el otro lado vemos pistas de cobardía, ¿verdad? De miedo, de actuar por miedo. Gracias, Zulay. Excelente. Desi Palacio, yo creo que después seguimos por tiempo, perdón. Desi. Señor Desi Palacios, adelante. Okay. Pastor, disculpe, sino que había presionado otro y no sabía cómo salir. Ahora sí. Perdón. Y ahora sí. Pastor, el pecado que me enseña a confesar esta historia, el que vemos aquí, es la falta de confianza en Dios. Tenemos al rey Ezequías, dice que comienza a hacer las cosas como el rey David, ¿no? O sea, hace las cosas bien. Entonces comienza a destruir las estatuas, entonces comienza y cae, como usted dice, en el cohecho, ¿no? En el de que tengo que darte un dinero para que, bueno, quedemos ahí. Entonces, esa falta de confianza, esa falta de fe en Dios, lo veo yo hasta ahora, en la actualidad, en nosotros mismos. Nos pasa cualquier cosa, cualquier preocupación, cualquier problema, no sabemos confiar en Dios, no confiamos en Dios. Entonces también nos enseña aquí que luego de esto, ¿no? Ya ese es otro tema de la solución del problema, ¿no? Porque viene una solución muy hermosa, pastor, que de repente tengo la oportunidad de decirlo y ahí ya lo
Adelante, adelante de una vez. ¿Qué Ya, solución, qué amor vemos en esta historia? Desi y la después solución, Natalie. la solución, pastor, que Dios justamente se encarga de solucionar las cosas malas y de poner todo en su sitio. Mire lo que le pasó al rey Sennacherib. Murió y a mano de sus hijos todavía. Entonces ahí vemos, ¿no? Él pensaba atacarse, ufanaba mediante su capitán mayor, ¿no? El Rabsacés. Entonces, pero y a la final es en qué terminó, pastor. Entonces ahí tenemos el poder de Dios siempre triunfa ante todo lo malo. Sí. Eso quería acotar. Sí, me gusta esa última frase de que el poder del Señor siempre triunfa sobre sus enemigos. Gracias, Desi. Natalie, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Bueno, pastor, aparte, porque yo puse igual, casi igual al compañero, lo que me impacta, lo que sabemos, la fidelidad de Dios, que Él es un Dios de pactos, porque ese pacto con la descendencia davídica, que Él hizo ese pacto y no quebrantó ese pacto. Entonces, esa fidelidad del amor y la misericordia de Dios para con sus hijos es infinita. No tenemos cómo parar de darle gracias por esa fidelidad, por esa misericordia, ese amor que, pese a nuestros pecados, a nuestras infidelidades, a nuestras inclusive transgresiones, porque lógico tenemos que pedirle perdón a Él y siempre estar en su presencia, reclamándonos, sino exaltándolo y diciéndole, Señor, perdón por mis transgresiones, por mis faltas, pero aún así Él es fiel. Él es fiel, es un Dios de pactos. Él cumple el pacto, es fiel en ese amor y es poderoso y que siempre cumple lo que promete. Gracias, sí, gracias, Natalie. Es como un esposo que en muchas ocasiones su esposa fue infiel, pero él tendría todo el derecho de romper el matrimonio, de divorciarse, pero él dice, no, voy a seguir amándola, voy a seguir con ella, aunque ella me haya... así es Dios con nosotros, ¿verdad? Puro amor, amor que no merecemos. Esa es la gracia. Gracias, Natalie. Luis Armando, le cedemos el micrófono y después vamos a seguir, amigos, con la conclusión de la clase. Luis Armando. Sí, buenas noches. Ahí el rey Ezequías pues se humilló ante Dios y vio que él no podía contra el otro rey. Entonces Dios, en el amor que le tiene a su pueblo y al ver la humildad del rey Ezequías, le mandó a matar 185,000 soldados al rey Sennacherib. Pues en amor a Jerusalén y amor a su pueblo. Sí, muchas gracias, Luis Armando. Estamos hablando del motivo por el cual Dios hizo el milagro, ¿verdad? En el Segundo de Reyes, capítulo 19, versículo 34, ahí de la boca de Dios misma tenemos el porqué, ¿verdad? En el 19 y 34, Dios dice, por mí mismo y por mi siervo David, yo ampararé a esta ciudad y la salvaré. ¿Okay? O sea, lo hizo para la gloria de su propio nombre, lo hizo por amor a su hijo David, a sus promesas, por amor a nosotros. Sabemos que eso también va incluido. Excelente. Y acuérdense que Dios ha hecho lo mismo, ha vencido con su poder a nuestros enemigos, porque nuestra lucha no está contra carne y hueso,
Nuestra lucha está contra el diablo y sus ejércitos de demonios, pero Dios desarmó a los poderes y las potestades y los exhibió. O sea, hizo un espectáculo de ellos en su victoria contra ellos públicamente cuando Cristo triunfó sobre ellos en la cruz, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar, amigos, disculpen por tiempo, solo a la conclusión. Tengo un poquitita de información acerca de Asiria. Asiria era una civilización muy antigua, ya desde antes de los tiempos de Abraham, poco después del diluvio. Ya había grandes civilizaciones en el área que se llama Mesopotamia, entre el río Tigris, el río Éufrates, que hoy viene siendo ahí por Irak, Irán, por aquellos países. Y ya desde Génesis capítulo 10 nos hablan de la construcción de la ciudad de Nínive. Nínive es la capital de Asiria. Nínive también es la ciudad a donde Dios envió a Jonás, el profeta Jonás. Pero Jonás no quiso. ¿Por qué no quiso ir? ¿Tenía miedo? No. ¿Del pueblo de Nínive? No. Jonás no quiso predicarle a la gente de Nínive y bueno, y se lo tragó un pez, ¿verdad? Cuando quiso huir de Dios. No quiso ir porque él no quería que Dios salvara a Asiria. Asiria era una nación muy fuerte, conquistaba naciones, su ejército era célebre por el uso de sus carros y por la crueldad de sus soldados. Tenían armas secretas, digamos, sus armas secretas eran máquinas de sitio y arietes. Tenían, sí, sus máquinas eran blindadas y buscaban el punto débil de la ciudad para entrar. Y mientras te dejaban morir de hambre y de agua hasta que pues te rindas, ¿verdad? Y trataban muy duramente a los rebeldes. Los atormentaban, pues sí, y también los exportaban, los deportaban a otros lugares ya para borrarte o sea, para que ya dejaras de existir como una nación. Eso es lo que hicieron con Israel, ¿verdad? Y te mezclaban con otros grupos, otras naciones. Este es el reino de Asiria. A ver si puedo otra vez intentar dibujar un poquitito. Aquí en el mapa ven Nínive. Este es Nínive. O sea, todo lo que ven en amarillo es Asiria. Asiria. Okay. Nínive está aquí en el norte, su capital. Ellos vienen por los ríos, vienen siguiendo los ríos y luego vienen bajando y conquistando en todo el camino, conquistando otros países, otras tribus, llegan hasta Samaria, ¿okay? Ahí conquistan Israel y luego unos años después bajan a Laquis y ahí a Jerusalén, pero como ven, lo amarillo hasta ahí llega. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios paró el ejército de Asiria. ¿Ok? Ese es el reino de Asiria, pero les recuerdo que la conquista de Samaria tiene su efecto también pues hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque los samaritanos, eso ya es una burla, la palabra samaritanos para los judíos. Ellos no se llevan bien con los samaritanos. Los consideran que ya no es la raza pura y tampoco no alababan al Dios verdadero como nosotros. Así se sentían los judíos. Hubo mucho racismo entre judíos y samaritanos en tiempos de Jesús. Bien. ¿Quién era Isaías? Solo para tocar ese tema también. Era profeta, el profeta Isaías que le da el mensaje a Ezequías. Era
estoy borro ahí. Tu libro, él escribe el libro de Isaías, es el mismo profeta. Tiene 66 libros. Era profeta en los días durante los reinados de 4 reyes de Judá. Creo que era Usías, Jotam, Acaz, el padre de Ezequías. Hombre casado, 2 hijos. Contemporáneo también había otro profeta, Miqueas. Miqueas es el que profetiza que el Mesías va a nacer en Belén, en el pueblito de Belén. Bueno, el libro de Isaías, en pocas palabras, bueno, habla mucho de la condena del pecado y luego prepara el corazón del pueblo para la llegada del Mesías, dividiendo la palabra el libro en 2 partes. De 1 a 30, capítulos 1 al 39 es casi puros lamentos y juicios. Y la segunda mitad del libro, es un poco más lindo, más evangelio, más buenas noticias. Aunque sí, en la primera parte sí hay evangelio, hay más en la segunda parte, que la segunda parte es más ánimo y consuelo, ¿ok? Libro de Isaías, unos ejemplos ya para concluir la clase. Isaías 7:14, ¿quién lee? Vamos a leer tres profecías. ¿Quién podría leer estas profecías? No sé si Richard, Desi, no sé si ustedes podrían leer. Richard o Desi. Adelante, Desi. Isaías 7:14. Por tanto, el mismo Señor le dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ok, una profecía muy conocida, ¿verdad? De el nacimiento virginal y también que habla de Emmanuel, ¿verdad? ¿Qué significa Dios con nosotros? Emmanuel. Otro ejemplo de profecías de Isaías, no sé si Kevin o Claudia o Abel, alguien, solo quisiera escuchar voces que no han aportado. Kevin o Claudia o Abel, ¿alguien, usted podría leer Isaías 40? O a ver, ¿quién más no ha aportado hoy? Perdón. Oliver, buenas noches. Brenda o Santos, Isaías 40. Bueno. Yo lo puedo leer. Bien, Isaías, ahora sí, Kevin. Isaías 40. 40, versículo 3, sí. Ahí está en el equipo o en su Biblia en casa también. Kevin. Una voz clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Enderecen en el páramo calzada a nuestro Dios. Sí, Kevin, ¿de quién sería, de quién estaríamos hablando? Una voz que clama en el desierto. Alguien que prepara el camino del Señor. ¿De Juan el Bautista puede ser? Sí, gracias, Brenda. Excelente. Sí, esa es una profecía clara de Juan Bautista. Y se menciona hasta cuando le preguntan a Juan Bautista de quién eres. Él cita este versículo, ¿verdad? Una voz que clama en el desierto. Ok, último para hoy, perdón. Isaías 53. ¿Quién desea leer? ¿Lo puedo leer yo, pastor? Sí, por favor, Teresa. Aquí en la pantalla o en su Biblia en casa. Último versículo para hoy. Isaías 53. Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores.
mientras nosotros creemos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado, pero Él será herido por nuestros pecados y molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Amén. La gloria de Dios, el poder de nuestro Dios se ve claramente en estas profecías que hasta nos dan detalles de Jesucristo 700 años antes. Dios ya tenía todo planeado. Dios ya tenía todo visualizado en su plan maestro para salvarnos. Y Dios poco a poco, a lo largo del Antiguo Testamento, Dios lo va revelando de poquito en poquito cómo iba a ser nuestra salvación. Pues muy bien, amigos. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. La próxima vamos a ver Jeremías y la caída de Jerusalén. Jeremías y la caída de Jerusalén. Nuevamente son lecturas un poco más largas, pero esta vez sí, yo creo que sí voy a tener que hacer lo posible por reducir las lecturas para lo de las preguntas. Creo que no conviene tener 3 capítulos completos, eso sería un caos un poco. Entonces voy a hacer lo posible por identificar cuáles versículos en específicos deben leer. ¿Okay? Les paso un video. También les debo un tutorial para lo de las 4C, para los que todavía no sienten muy a gusto con lo de las 4C. Tengo unas ayudas, unos videos que se han preparado para mostrarles un poco más lo de las 4C. Y luego la lectura que, bueno, se va a basar en Jeremías 36, Jeremías 37 y Segundo de Reyes 25, pero sí me hace falta decir versículos seleccionados, ¿ok? Pues más bien, si quieren también podrían también con los videos, con el video también pueden ir respondiendo las preguntas, ¿ok? Porque porque el video ya, digamos que tiene el texto bíblico, pero ya como que abreviado.